Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a Semillas de Conciencia. Voy a continuar con el tema de la creatividad. ¿De acuerdo? Tal vez definir lo que es creatividad. Creatividad, como todos los términos o palabras terminadas en dad, ¿no? Significa pues una aptitud, una propensión, una tendencia, ¿no? Hacia a crear. ¿Ok? Entonces, como todas las palabras terminadas en das, creatividad significa la propensión, la tendencia, el carácter que indica, que nos mueve a crear. Eso es creatividad. Y entonces, la ciencia que estudia el proceso creativo, la creación, la creatividad, no se va a llamar creatividad, se llama creática. Poco conocida la palabra, ¿no? La palabra crear, registrada en el año 1260 y tanto, 64, 65, en el diccionario de Littré, que decía crear significa sacar algo de la nada, inventar, imaginar, producir, suscitar, fundar, ¿no? Instituir, es término de creatividad. Pero lo que me importa ahora es si es o no es importante la creatividad para ser desarrollada en ti, eh, si tienes obviamente niños, hijos, sobrinos, nietos, en la sociedad en general. Pero partamos por lo personal. La única manera de hacer frente al proceso de robotización, de automatización al que nos estamos moviendo, ¿sí? Al que se está moviendo la sociedad o las sociedades, el único antídoto para la mecanización, para la robotización, es la capacidad de crear. No es un chiste, no es un chiste. No hay otra. Criticando como hacen muchos, volviéndote alarmista, conspiranoico, el sistema, así no sacas nada. Si no desarrollas tu capacidad de crear. ¿Por qué? Porque a veces insultando, molestándonos, atacando, puede que de repente por ahí tiene algún beneficio, no sé, pero la certeza inconmovible que tengo es que para hacer frente a la robotización, al automatismo, automatización, es desarrollar tu capacidad de crear. Algún día, en algún momento, hablaremos. El hombre es un experimento solar, o sea que el experimento puede no funcionar. Si vamos a terminar en grandes sociedades enjambres como hormigas, como abejas, ¿no? Mentes colectivas moviéndonos en patrones determinados para mantener el panal lleno de miel, ese no es un destino humano. Así es que al desarrollar la creación, la capacidad creativa, la creatividad, ese es nuestro tema. Obviamente esto es para ser practicado, como todo. Acá solamente yo te siembro la semilla, porque no nos vamos a poner a hacer una práctica con quién, cómo retroalimentamos, no se puede. Pero sí te marco lo principal. ¿Quieres tú preservar tu mente, tu individualidad, previniendo la robotización, el automatismo, la mecanización? Entonces, desarrolla tu capacidad creativa. Así de simple. Y entonces tú me dirás, ¿qué tengo que desarrollar? ¿Cómo desarrollo la capacidad creativa? Pues para ahí vamos, para ahí vamos. Entonces, pues, repito por tercera vez,
y luego con gusto. Desarrolla tu capacidad creativa o lo vas a lamentar. Porque como digo, ante la mecanización, ante la robotización, y eso no tiene sistema. Lo que me llama la atención es que creen que una fábrica en un país capitalista o socialista, como que varía. No, la mecanización, la robotización, el problema de la inconsciencia humana es global, es general. No variarán algunas cosas, pero en general el problema es mucho mayor que los tintes ideológico-políticos. Es otro, es la automatización humana, la robotización humana, la mecanicidad, que en algún momento nos va a hacer perder el paso como civilización. Y como digo, y no es cuestión de atacar, ponerme un color y el sistema y ataco e insulto. Pues hagan lo que les dé la gana, eso no me meto con eso. Lo que estoy diciendo es, yo te digo, desarrolla tu capacidad creativa. ¿Qué cosa tendría que desarrollar? Me pregunta alguien. Comencemos por las aptitudes creativas. Por ejemplo, el asombro. Sí, tu capacidad de asombro. ¿Te asombra algo? O ya estás tan automatizado, tan robotizado que nada te asombra, ¿no? Tal vez si explosiona una bomba nuclear al lado de tu casa de repente, pero bueno, te va a asombrar, pero no lo vas a contar. Lo que quiero decir, la capacidad de asombro, la que tienen los místicos, la que tienen los niños, ¿no? La que tiene Juan Pablo cuando ¡oh, oh, oh, oh! Ah, la capacidad de asombro es un bebito que cuando ve algo dice ¡oh, oh, oh! Todo lo conmueve. Y hablo en serio, la capacidad de asombro, la que te pone en contacto con el misterio. ¿Ah? Pero para esto tienes que tener, no te digo una mente pura, pero una mente no contaminada con la pseudo conocimiento, con la información sobresaturada. Un niño va con el papá, van caminando, el papá lo lleva de la mano, el niñito se detiene un ratito a mirar hormigas. Las hormigas van, vienen, se detienen, parece que hablan. Una lleva una amiguita de pan, se mete a un sitio. Una cosa fascinante. Y viene el papá y lo jala. ¿Qué? ¿No has visto nunca lo que son hormigas? Esas son hormigas. Listo, se cerró. O el niño está mirando el bombillo, el foco, lo que, como le llamen, esa cosa que da luz. Nosotros le llamamos foco, otros le llaman lámpara, creo. Están mirando así, hace los ojitos, los entorna y ve los rayos de colores, ¿no? Cómo fulgura, cómo resplandece y está ahí. Oye, pareces tonto. ¿Qué hace mirando el foco? ¿Ves la diferencia? Sí, finalmente un niño se mete debajo de una mesa y debajo de la mesa y entonces es su casa o es su castillo, ¿no? Y está jugando ahí. Ya, ¿qué haces debajo de la mesa? Te vas a ensuciar. Listo. Entonces, con esa forma de proceder, estoy describiendo lo que puede significar lo opuesto al asombro, es la monotonía, esa de la que tanto te quejas, la rutina, ¿ah? Siempre lo mismo, ¿no? Repitiendo de modo mecánico los actos uno tras otro, envejeciendo, tal vez alegrándote si cambiaste el aparatito, el iPhone 5 por el 6 o el 6 por el 7, o se aumentó un poquito la cuenta en el banco, y de ahí, ¿qué más? Nada. El mundial se vuelve un ritual repetitivo cada 4 años, ¿sí? En fin, te digo, me refiero al mundial de fútbol y otras cosas que a veces nos sacan aparentemente, pero son rutinas. Son rutinas establecidas que se van moviendo y se van sucediendo. Yo hablo de otra cosa, hablo del espíritu creativo, hablo de la posibilidad de ver, de columbrar dimensiones diferentes. Dentro de esta me estoy refiriendo. ¿Ah? Por eso te decía, el desarrollo de la capacidad de asombro, esa es una de las formas. Si como más desarrollo, la pregunta. ¿Cómo? La pregunta.
Nuestra sociedad y todos estamos orientados a las respuestas y a no a las preguntas, ¿sí? Entonces, los exámenes en un colegio, ¿en qué se basan? El profesor pregunta, el alumno responde. Alguna vez cuando he tenido la opción de pasar por un aula, yo tenía otra forma de tomar los exámenes. No, en los temas extracurriculares que yo manejaba, ¿no? Por ejemplo, desarrollábamos un tema y decía al alumno que me hace las 7 mejores preguntas, califica. ¿Qué? Es el que hace las 7 o las 10 mejores preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta, la respuesta la tiene el profesor que tiene el poder, que es el que sabe. Y si tú repites lo más fidedignamente la respuesta que da el profesor, entonces tienes la más alta nota. Y tu capacidad creativa, yo te calificaría mejor entonces, ¿no? Y hay veces se avanza un poco más allá y se estimula en los niños el razonamiento, y eso es correcto, preguntas que lleven a razonamiento. Pero a mí me gustaría ir más allá, de hecho, preguntas que promuevan la creatividad, porque una cosa es el pensar lógico y otra cosa es el pensar creativo. Una cosa es el pensar convergente y otra cosa es el pensar divergente, el lenguaje de un gran estudioso de la creatividad, como es Guilford, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que el pensar lógico o el pensar convergente a una pregunta, a la pregunta hay una respuesta, todo converge en uno. Y el pensar divergente es a una pregunta hay tantas respuestas como personas, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, le digo a alguien en un curso de historia, ¿no? ¿Qué ha pasado si se hundían ¿no? Las 3 naves en las que viajaba la expedición de Colón, la Niña, la Pinta y la Santa María? Había una tormenta y se hundía. Cuéntame, ¿qué sigue? Es un ejemplo nada más. Y la otra aptitud creativa a desarrollar es la duda. Pero con tanto ego nadie duda de nada, ya te las sabes todas. Y no hablo de la fe o de una certeza a nivel superior, hablo de la duda normal, ¿no? El que dudes, y a mí me dicen una cosa y yo dudo, ¿sí? Ahora, está bien dudar, ¿no? Está bien dudar, pero estamos hablando, ¿qué te digo? De una duda razonable, ¿no? Cuando digo duda razonable, no quiero un diálogo de extravagancias. En fin, esa sería una de las cosas que habría que crear. ¿Qué otra cosa podemos entender, por ejemplo? Otra cosa que podemos entender es que lo que diferencia al hombre de los animales, vamos a hablar de la neurofisiología de la creatividad, en lenguaje simple, en qué parte del cuerpo, o más específicamente del cerebro, cómo funciona, está la creatividad, por decirlo así. Entonces, los estudiosos del cerebro, ¿no? Fueron determinando que Pavlov fue uno de los que comenzó y se dio cuenta. Luego le sigue Iván Devlin y Sper y otra gente, pero él se dio cuenta de que el ser humano, bueno, pues todos poseemos un cerebro y que ese cerebro tenía 2 lados. Obviamente el lado izquierdo, el lado derecho, lo vio así, ¿no? Y entonces él y luego Devlin fueron determinando que el lado izquierdo del cerebro tenía unas funciones, y el lado derecho del cerebro, ¿no? y el lado derecho tenía otras funciones, diferentes, digamos, ¿no? Pero el descubrimiento más notable fue que lo que diferencia a los hombres, a las personas, a los seres humanos de los animales,
no era como al principio creían el tamaño del cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay animales que proporcionalmente pueden tener un cerebro igual o mayor. Luego se dijo entonces lo que diferencia es el neocórtex, porque nosotros tenemos tres cerebros: cerebro de reptil, cerebro medio, palioencéfalo, cerebro antiguo, mesoencéfalo, cerebro medio, y tenemos el neocórtex, el cerebro nuevo. Y dijo, no, el que tiene más neocórtex es más inteligente, y resulta que el delfín nos supera. Y entonces dijeron, y se dieron cuenta que lo que hace que el hombre se diferencie de los animales es que en su cerebro, el hemisferio izquierdo, vamos a llamarle por así ahora, es diferente del derecho. Tienen diferentes funciones y en los animales es la misma. Por lo tanto, hay diferentes funciones cerebrales, ¿no? Hay diferentes funciones cerebrales. Entonces, lo que comenzó como un prospecto con Pavlov, Iván Deglin lo afirmó, ¿no? Lo afirmó. En fin, entonces, lo que diferencia al hombre de los animales es el diferente trabajo de cada hemisferio, ¿no? Es aparentemente simétrico, pero las funciones son diferentes. En el hemisferio izquierdo humano, por ejemplo, el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo. Pero antes de seguir, tal vez sea bueno decirle que al hemisferio izquierdo se le llama también dominante, porque es el que prevalece en la mayoría de las personas. Y otros le llaman cerebro lógico. Dicen, no es un cerebro dividido en dos partes, sino son dos cerebros diferentes. El lógico y al derecho o al no dominante le llamaron holístico. Cuestión de palabras, yo no, como ustedes saben, yo nunca entro a esas diferenciaciones. Entonces, el trabajo de cada hemisferio cerebral es diferente. Decía que el hemisferio cerebral izquierdo, o el dominante o cerebro lógico, controla el lado derecho del cuerpo, regula la facultad del habla, es sede del pensamiento analítico, ¿no? Ahí está la base neurofisiológica de la habituación, la mente del hábito que funciona a ciertos niveles inconscientes, tiene su sede ahí. La habituación, la mecanicidad, la repetición, la propensión al vicio, ¿sí? ¿Qué más? Funciona de manera analítica, secuencial. 1, 2, 3, 4, 5. Así funciona. El concepto del tiempo es rectilíneo. Es un hemisferio, es básicamente activo, emisor, controlado. Y nosotros paramos ahí. Nuestro cerebro básicamente es emisor. Permanentemente estamos pensando o hablando. Hablando con nosotros mismos o hablando con los demás. A veces hablamos hacia afuera con los demás, obviamente, y siempre, cualquier cosa, cualquier pretexto, motivo para una charla mecánica. E internamente hablamos con nosotros mismos. Algunos se hablan a sí mismos y otros que tienen muchos yoes desatados hacen una asamblea parlanchina en su propio interior, ¿no? ¿Qué más? El hemisferio izquierdo, por ejemplo, mira los detalles. En una cara mira el lunarcito, ¿no? El tipo de onda cerebral que predomina es la onda beta, que más o menos oscila entre los 14 y los 30 hercios. A partir de arriba le llamo beta acelerado, que son estados de estrés, de ansiedad. Bueno, eso es otra historia. ¿Qué más? Es sede del consciente, de este lado, ¿no? De la conciencia de vigilia, de esto, donde tú hablas, o yo hablo, tú escuchas, de este estado, ¿sí? Y luego está el hemisferio derecho, controla el lado izquierdo del cuerpo. Es responsable de todo lo que puede implicar la actividad espacial, ¿no? Y del sentido artístico.
¿no? Y de la capacidad creativa manual también. Funciona de un modo mucho más sintético, ¿no? El izquierdo es analítico y el derecho es sintético. Por lo tanto, puede procesar datos, muchos más datos al mismo tiempo. Diríamos que es sede de la intuición en cuanto a mente, porque la intuición tiene, el cuerpo tiene un papel, y el instinto fundamental también en la intuición. El sentido del tiempo del hemisferio derecho global actúa por conjunto y no por secuencias. Por ejemplo, el rompecabezas para desarrollar el hemisferio izquierdo son esos donde tú tienes 1000 piezas y vas poniendo de una, y si te falta una, se te detiene el proceso. Un rompecabezas para desarrollar el hemisferio derecho es el tangram, por ejemplo. Esas 7 piezas con diversas figuras geométricas que a partir de las 7 puedes construir infinidad de figuras. ¿Y qué pasa? Que cuando estás construyendo algo y no funciona, deshaces todo y vuelves a empezar, redefines, que es una capacidad. ¿Qué más? Es receptivo y no controlado, sino impulsivo, el hemisferio derecho. No ve la cara, no, ve la cara, no el lunar. El izquierdo ve el lunar y no la cara, es detallista. El tipo de onda cerebral con el que trabaja la onda alfa, las ondas alfa, es sede de la espiritualidad, es sede del inconsciente, entendiendo el inconsciente en su variante inconsciente inferior, medio, inconsciente superior, etc. Me gustaría ver qué es, porque en el fondo el tema que he tocado ahora es qué es lo que impide que seamos creativos, ¿no? ¿Qué es lo que bloquea la creatividad? Los principales bloqueos de la creatividad. ¿Y por qué estoy dándole énfasis a la creatividad? Porque es el único antídoto que vas a tener para evitar la robotización, la mecanización, la rutina, la monotonía, que tanto daño hace en lo individual y en lo colectivo es lo peligroso porque nos va a transformar en sociedades de verdad, así, en grandes enjambres, como ovejas o como abejas, perdón. Bueno, como ovejas también porque hay mucho carneraje, gente que sigue, o como hormigas, ¿no? Alerta, o sea, la sociedad se está yendo a una mecanización. Tú por lo menos desarrolla tu creatividad. En fin, yo no tengo mucho ámbito de operación, trato de hacer las cosas a través de la red, con la gente que está más próxima y trabajo, que es Escuela Vida, sí desarrollamos algunas veces ejercicios creativos, ¿no? Hemos desarrollado y vamos a desarrollar más a fondo, incluyendo la creatividad como camino espiritual. Pero eso es después. Entonces, en concreto, si tú me dices, ¿qué cosa bloquea mi creatividad? ¿No? Yo te diría en ti personalmente, lo que bloquea tu creatividad, lo que te impide ser creativo, antes de desarrollar la creatividad, mira tú lo que te impide ser creativo. Por ejemplo, el temor a equivocarnos bloquea. El temor a hacer el ridículo. Otro, el aferrarnos a la primera idea que se nos ocurre. En creatividad se dice, no siempre la primera idea es la mejor. Ese es un principio. La rigidez de pensamiento, que tiene que ver con tu rigidez de rodillas de repente. El hecho de tratar de triunfar ya, de acertar a la primera para ser triunfadores, por decir así, ¿no? Los prejuicios de todo tipo. Otra cosa fundamental es la generalización. La generalización es cuando tú ves ahí, por ejemplo, dice, no, todo el pueblo, todo el Perú está con X. Esas son generalizaciones. Yo nunca, yo siempre,
nunca, siempre, todos, etcétera. Son generalizaciones. No es así. No, no es de esa manera. ¿Qué más? La falta del impulso para llevar adelante una solución. Pues ante un problema yo debo tener eso, ese impulso, esa motivación. Pero no solamente es el impulso, la resolución, que es la primera etapa de la voluntad, sino necesitamos la voluntad, no solamente para poner en marcha a través de la determinación, sino para en momentos difíciles persistir, persistir, ¿no? Otros bloqueos, por ejemplo, de la creatividad son lo del entorno, ¿no? Lo del entorno. Por ejemplo, la presión y el conformismo. A mirar a los demás y hacer lo que ellos hacen. Tratar de no salirme en lo posible del cuadro, no hacer lo más, no lo que hacen todos. Ahí hablaba del carneraje, no ser la oveja, ¿no? No ser la oveja negra. Pero ¿qué sucede? Que también hay un rebaño de ovejas negras. Se juntan, que los irreverentes, los insolentes, los cuestionadores, cosa que no está mal, pero luego terminan haciendo una especie de clan, ¿no? Son como como la sociedad. La sociedad contempla a sus marginales, porque gracias a los marginales, los que están al medio se consideran sanos. Entonces, los locos forman parte del paquete, pero están en el manicomio. Acá estamos los cuerdos, ¿no? Los locos, en el otro lado tenemos los delincuentes en las cárceles, acá estamos los honrados, y cosas así por el estilo, ¿no? Y ahí están los marginales, los drogadictos, eso están por allá. Pero todo eso termina formando parte del paquete. En fin, la sobrevaloración de recompensas y castigos, por ejemplo, ¿no? La actitud autoritaria en la formación, en la educación, la excesiva exigencia de objetividad, la excesiva preocupación por el éxito, la intolerancia al juego y a la actitud lúdica, etcétera, etcétera. En fin, un abrazo grande y a desarrollar tu creatividad. Namaskar.